Cristian, ¿tú piensas que tu país es bueno o es malo? Realmente no lo sé. Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de un asesino que triunfó en México. Y comienzo. Todo esto me hace reflexionar severamente en que el hombre puede trabajar con convicción en cualquier arte, ciencia o disciplina a la que se dedique y ponga todo su empeño. Yo tuve que buscar mi propia labor que me ha permitido estudiar y cultivarme. Gregorio Cárdenas Hernández, celda 16. El 13 de septiembre de 1942, la penitenciaría del extinto Distrito Federal Lecumberri abrió sus puertas al que sería el preso más famoso a lo largo de su historia, Gregorio Cárdenas Hernández. Nació en Córdoba, Veracruz, en 1915. Era el menor de 10 hermanos y una pésima relación con su madre que lo reprimía a cada instante. Durante su niñez, muchas personas lo consideraban como alguien tímido y dócil, pero a la vez maldoso, pues tenía la fama de quemarle el cabello a sus compañeras y entregar dulces con estiércol a sus compañeros. Pero esta no era la única de sus características, puesto que también poseía un alto coeficiente intelectual. Gregorio, o Goyo, sufrió de encefalitis crónica durante su infancia y el doctor Quirós Cuarón, padre de la criminología, trató durante muchos años durante su estancia en prisión y que esta encefalitis también puede estar ligada a la enuresis, problema ligado a la control de la vejiga. Y esta también puede estar ligada a posibles asesinos en serie. Estos no serían los únicos problemas que padecería Goyo durante su infancia, puesto que también sufría de terrores nocturnos, vértigo y dolores de cabeza constantes. Este último podría ser hereditario, ya que su padre sufrió de jaquecas constantes hasta los 31 años. Su vida sexual inicia a los 11 años, cuando algún familiar declara haberlo visto con una de sus compañeras, a la cual le pagó para propasarse. A los 15 años comienza a ir con prostitutas y esto lo lleva a padecer algunas enfermedades venéreas. A esa edad también comenzó a experimentar con la tortura en algunos animales, como por ejemplo pollos y conejos, a quienes enterraba en su jardín o apachurraba lentamente de forma tortuosa con su puerta. A los 20 años conoce a Sabrina Lara González, de 16 años, su primera esposa, con quien se casó por estupro y esto también lo llevó a la cárcel de Texcoco. Goyo es llevado a prisión por embarazar a Lara y sus padres le dan la opción de casarse con ella para salir libre de prisión, pero una vez que sale la hace abortar y Goyo la culpa de adulterio para poder divorciarse. Goyo, después de lo que pasó, recibe dos becas por parte de Pemex. Una era para estudiar en el extranjero, ya que rechazó por no querer dejar sola a su madre, y la otra era para estudiar ciencias químicas en la UNAM, la cual aceptó porque no tenía que abandonar a su país, ni tampoco a su madre. Pero esta beca le hizo independizarse consciente o inconscientemente de su madre. Se mudó a la casa número 20 de la calle Mar del Norte en Tacuba. Recordar este número de casa. Tenía un automóvil del año Ford y era empleado y líder sindical de Pemex, además de tener un laboratorio en su casa donde trabajaba buscando el sustituto de la Viagra. La noche del 15 de agosto de 1942, Goyo, de 26 años de edad, a bordo de su automóvil, recoge a una prostituta de 16 años llamada María de los Ángeles González Moreno, la Berta, a la cual ofrece más dinero para ir a su casa. Después de tener sexo, relata Goyo que mientras se amarraba las agujetas de su zapato, la sangre le hervía y su cabeza daba vueltas. Y mientras María de los Ángeles se vestía, Goyo tomó un mecate que estaba en su habitación y la estranguló. Se dice que le inyectó tintes o sustancias a su rostro para intentar esconder su identidad y posteriormente la envolvió en un impermeable y la arrastró hasta su patio trasero donde la enterró a 1 metro de profundidad. Días después, la madrugada del 23 de agosto, Goyo iría por su siguiente víctima, Raquel Martínez León, una prostituta de 14 años. Fue su siguiente presa, y de la misma forma, Raquel subió a su automóvil y llegaron a su casa. Al terminar de tener relaciones, la pequeña Raquel se quedó admirando la vasta colección de libros que tenía Goyo, y este la sorprendió por la espalda, estrangulándola con el mismo mecate que la víctima anterior.
La sed de seguir matando se hizo cada vez más grande, y 6 días después fue a buscar a su siguiente víctima. La noche del 29 de agosto, de la misma manera, dio con Rosa Reyes Quirós, quien asesinó de la misma forma, pero esta vez tuvo relaciones con ella estando muerta, o sea, necrofilia. Tan solo 4 días después buscaría a su cuarta y última víctima conocida. El 2 de septiembre, Goyo buscó a Graciela Arias Ábalos, su crush, porque Goyo tenía sentimientos hacia ella, pero no eran correspondidos. La invita a comer y se ofrece a llevarla a su casa. Una vez que llegan, este le declara su amor e intenta besarla, y Graciela responde con una cachetada. Goyo se enfureció tanto que algunos reportes dicen que arrancó la manija del carro y la golpeó en la cabeza hasta matarla, y otros que la estranguló con un mecate que tenía en el carro. Tomó unos minutos para tranquilizarse y se llevó el cuerpo hasta su casa, donde cuenta que se quedó dormido a su lado. Y así como las víctimas anteriores, salió a enterrar el cuerpo, pero al ver que se había quedado sin espacio, decidió amarrarle los pies y manos juntos, como a un puerco. Cabe destacar que Graciela no era una prostituta como sus víctimas anteriores. Graciela era hija de un abogado penalista de nombre Miguel Arias Córdoba. Era una alumna destacada y, el punto más importante, muchas personas le habían visto con ella el día antes de su desaparición. Goyo había dejado su modus operandi atrás. Goyo sabía que estaba en problemas o en peligro, y fue con su madre para convencerla de que no se sentía bien y lo internaron en un centro psiquiátrico. Así, el 7 de septiembre, Goyo entró al hospital psiquiátrico del Dr. Oneto Berenque, el cual está ubicado en la calle Primavera, en Tacubaya, explicando que había perdido el control de su razón, y días después fue a buscarlo el subjefe de servicios secretos, Simón Estrada Iglesias, quien llegó a interrogar a Goyo sobre el asesinato debido a que no fue difícil dar con su nombre en la investigación, ya que había mucha gente que lo había visto con Graciela, y minutos después Goyo confesó haber asesinado a Graciela y que estaba enterrado en el patio de su casa. Al llegar la policía a su casa, lo primero que se dieron cuenta es que en su patio había un pie saliendo de la tierra, y más tarde se dieron cuenta de que había 3 cadáveres más enterrados ahí. En ese momento, cuando México es en este momento cuando México es y siempre será México. Un gran chiste de mal gusto. Como el oficial que tomaba la declaración tardaba mucho escribiendo, Goyo decidió quitarlo y él mismo redactar su propia declaración. Aceptó todos los cargos en su contra que años después negaría, alegando que todo fue un complot por parte de sus enemigos del sindicato de Pemex. Pero la policía, al registrar su casa, encontró un diario con detalladas descripciones sobre sus homicidios. Pero eso no fue suficiente para que la corte lo declarara culpable. Fue entonces cuando deciden enviarlo al pabellón negro Lecumberri para enfermos mentales, donde se le inyectó suero de la verdad para determinar si estaba realmente loco o no. Y en efecto, no estaba loco, pero durante su estancia en la Castañeda, como así se conocía, tuvo amoríos con el personal femenino que ahí trabajaba, y salía y entraba de la biblioteca, recibía visitas de familiares y además podía salir al cine con algunas amigas. Todos esos privilegios acabarían después de 2 años, cuando se aburrió de su estancia y en el manicomio decidió tomarse unas vacaciones, donde viajó a Oaxaca y se volvió un maestro rural. Las autoridades se cansaron de esto y decidieron meterlo formalmente a prisión el 22 de diciembre de 1948 en Lecumberri. En prisión cursaría la carrera de Derecho, reuniendo más de 200 libros de la materia que su madre le regalaba y que guardaría en su celda. Tenía un órgano donde pasaba noches enteras interpretando piezas clásicas de Bach, Mozart, etc. Además del órgano, tenía dotes para la pintura, donde realizó más de 70 pinturas, y en el reclusorio Oriente le obsequió un mural a los internos, además de realizar una revista estilo libro vaquero sobre historias reales de sus compañeros reclusos. Se convirtió en litigante y ayudaba a otros presos con sus problemas legales. Además de que en prisión conoció a su segunda esposa, Gerarda Valdés Cárdenas, que conoció años antes, pero fue a buscarlo a prisión, con la que tuvo 4 hijos y crió desde la cárcel con las regalías de sus 4 libros que escribió y una tienda que instaló en prisión. Sus abogados y psiquiatras aún andaban en busca de su liberación, hasta que el 8 de septiembre de 1976, después de que su familia apelara a Luis Echeverría Álvarez,
determinaría que era una celebridad y este le concediera un indulto presidencial. Después, el juez penal Raúl Gutiérrez Márquez determinó que Goyo no fue legalmente responsable de sus crímenes pasados. Y así, el 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel, donde fue recibido por los reporteros, donde solo declaró que que quería seguir siendo abogado, escritor y pintor, además de irse de luna de miel a Zihuatanejo, y como buen católico iría a la tumba de sus padres y a la Basílica de Guadalupe, a arrepentirse de haber matado a tantas personas. Después, el entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el Congreso de la Unión invitaron a Goyo a la Cámara de Diputados, junto con el doctor Quirós Cuarón, donde sería representado como un ejemplo de un criminal que podía reincorporarse a la sociedad. Se le brindó un homenaje de los diputados priistas. En ese entonces se pusieron de pie y otorgaron una ovación ensordecedora al primer asesino serial mexicano, diciendo que era un gran ejemplo para los mexicanos, y hablaron de construir un monumento de él en la Ciudad de México. Fue invitado por las autoridades de la cultura del estado de Morelos para exponer individualmente en el ex convento de Tepoztlán, donde logró vender varios cuadros. Además de mostrarse en el teatro la obra El criminal de Tacuba, basada en los hechos e interrogatorios. Raúl Quintanilla, director de la obra, invitó a Goyo a uno de los ensayos generales. Goyo pensaba que sería un homenaje de esta obra, pero cuando llegó se dio cuenta de las escenas de los asesinatos y la sexualidad. Entonces el ahora abogado titulado decide demandar a los productores y escritores de la obra y les gana 8 millones de pesos desde entonces. Y el 2 de agosto de 1999, Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba, muere en la CDMX a los 82 años de edad. México siendo México en su máximo esplendor. Durante la investigación nos estuvimos riendo, pero una vez que acababa la risa llegaba la decepción. Más que decepción, enojo. Decepción y enojo. Ya que sería la mediocridad, la impotencia tal vez, y la ineptitud de las autoridades mexicanas no en ese entonces, hasta ahorita se sigue dando. Pero, o sea, tal vez le podemos decir como que en ese entonces porque eran los 40s, ni siquiera los 50s. Pero no deja de sorprendernos cómo la ineptitud de muchas de las autoridades sigue haciéndose presentes. El Goyo tuvo que escribir su propio pinches declaración, güey. De hecho, cuenta que el tipo que tomaba la declaración escribía muy lento, entonces llegó Goyo y lo quitó, y él mismo redactó su propia declaración, porque presumió sus dotes, porque además de eso tenía un coeficiente intelectual muy alto, entonces pues no por nada era líder sindical en Pemex. Joder, chico. Es que es un caso que hace enojar, más que nada por cómo se dio todo, cómo salió y que todavía siguió. Y de hecho es como que discutible el hecho de decir, ¿realmente sirve prisión? Porque en este pequeño caso, o sea, de una persona que solo simplemente supo chambear, pues demostró que puede burlar al pinche sistema, güey. De hecho, burló al sistema desde el sistema. Desde adentro, güey. Y el pinche sistema lo ovacionó, güey. O sea, por más poderoso que seas, por más dinero que tengas, no eres nadie para evitar los crímenes o para decir, yo voy a salir impune de matar a 4 mujeres. Bueno, oficialmente son 4, pero igual redacta que hubo una prostituta que encontraron en un motel cerca de donde vivía su madre, que también la habían visto con él, entonces no se sabe si... No sé, o sea, 4 son el número oficiales, pero no sabemos cuántas realmente haya matado el Goyo.
Exacto, y lo que dice, como lo que tuvo que pasar, que asesinara a la hija del abogado para que decidieran empezar una investigación, porque antes había matado 3 personas, bueno, 3 mujeres y no se había Tres dado, prostitutas, pero las daban como cualquier cosa, güey, no lo tomaban en o sea, serio. también como que le quitan el valor Ajá, a una que persona, tiene una persona una vida. por dedicarse a la prostitución. O sea, y aquí entra mucho el dicho de cómo te ven, te tratan. Ajá, y es lo que pasa, porque como su padre era una persona influyente, decidieron empezar la investigación La y investigación hacerla en chinga, porque rápido dieron con ese él. güey. Y mira, en putiza fue el subjefe del Servicio del secreto. servicio secreto, güey. Y luego que su familia apelara con Llegar a pelar con con- Echeverría. Bueno. Tal vez uno de los peores presidentes que ha tenido México. De hecho, Y que también como que le otorgue un indulto, un güey. indulto. El indulto es como decir, ¿sabes qué? Te perdono todos Te tus crímenes perdono, y sales libre. Y sales pinches de prisión, güey. Nunca se ha visto Algo igual en México. Bueno, ahorita tal vez con la pinche amnistía, a la amnistía. pero solamente es en casos en casos específicos. menores, algunos robos o algo por el estilo. Ajá, que pero no- güey mató a 4 mujeres, 4 güey, mujeres. y las enterró en su jardín. en su jardín, güey. Y aún siguió escribiendo, güey, seguía lucrando con sus libros. Y aparte, güey, lo chusco de que pudo instalar una tienda en la En cárcel, pinche güey. cárcel. Pero, ¿sabes qué? Eso no es raro, güey. Por ejemplo, Bueno, sí, he visto que, bueno, que varios presos tienen ciertos lujos en la cárcel. por ejemplo, Pero en ese entonces, tener un órgano en tu un órgano, celda, güey, güey. tener un pinche pianote grandote, güey, en tu puta celda. Además de que se iba al cine, güey, entraba a las clases de psiquiatría y se ligaba al personal médico, güey, femenino, las mujeres que trabajaban ahí. Esto es una burla. Además de que decidió escaparse de Lecumberri, güey, y se puede dar clases como maestro rural a Oaxaca. O sea, y no entiendo cómo es que es decir, ¿saben qué? Te vamos a dar chamba. Bueno, tal vez eran los 40, tal vez tener más de la primaria, secundaria, y era como Ya, un sí, logro, ya puedes dar clases. Pero ese güey ya estaba en la UNAM y era ingeniero. Era la UNAM. y- Supongo sí, que ya tenía. era- Si ese güey quería, podía ser presidente de ese pueblo. podía hacerlo, güey. Además de ser ingeniero químico, güey, en Pemex. Un caso muy triste, muy controversial, muy de todo. Que refleja la sociedad mexicana de ese tiempo. Desde- y aún ahora. Y aún ahora. O sea, solo nomás nos llega a decir cómo podemos convertir monstruos en héroes. Exactamente. ¿Y cómo es que pasas de ser una persona normal, güey, O sea, de ser ser normal. Bueno, de no ser normal, un pero- asesino, güey. a alguien que Que es reconocido por y la homenajeado? pinche- Porque los diputados del PRI en ese entonces le dieron una ovación de pie, güey, y aplausos. Y aplausos, güey. El pinche Echeverría lo reconoció como una celebridad. una celebridad, güey. Como alguien de que pudo estar en la cárcel, puede triunfar, güey. De que la cárcel es la que reforma. Y siento que de ahí se agarraron como una especie de campaña política de decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo las cosas bien. Mira, este culero mató a 4 personas, pero mira, está Ya en la anda. cárcel y mira, está chingón, a toda madre. Exacto. Así es que estamos haciendo las cosas bien. Sí funciona en nuestro sistema penal, güey. Pero no todos los mexicanos son Goyo, güey. Eso es cierto, güey. O sea, es como decir, tú admira ese güey, tienes que matar a 4 personas, tienes que matar personas y echarle ganas y triunfar. O sea, este caso está mandando a chingar a su madre, perdón la expresión, a todo lo que lo que se cree, güey. Abrazos, no balazos. Balazos no balazos. Bueno, creo que llegamos al fin, pero lamentamos redactarlo así de pinches rápido, ahí veremos qué hacemos. Y igual próximamente, si les gusta, les traeremos más casos Más casos, también hay muchos. muchos casos de México siendo México, del mexicanismo en su máximo esplendor. Tal vez les traigamos uno próximamente.
todo depende de Si les esto. gusta o no, comenten si les gustó o no. Compartan. Compartan, Suscríbanse. Suscríbanse. Y ahí los vidrios. Igual si quieren menciones, también habrá menciones. Es que es un caso que sí te enoja, güey. La verdad. Bueno, al momento de investigarlo, pues eran risas, Sí, ¿no? eran Darte risas, cuenta. decir, ¿cómo hijo de su puta madre? Llegó a tanto ese güey. Y no, o sea, el momento de que llegamos a ver las muertes, decir, ay, qué hijo de su puta madre, ¿no? Pasado de verga. Pero luego llegamos a ver cómo se empieza a involucrar con el puto gobierno. Y es aquí donde empieza lo gracioso y lo triste, güey. El enojo, la impotencia de decir que hijos de su puta madre, güey. La verdad. Esto es México, güey. Pues va a tardar un chingo para que cambie esto. Si es que va a cambiar. Así es que cambia. Y pues nada, viva México. Ajúa. ¿La gente nace siendo mala o es mala? Depende del contexto. ¿O qué es lo que orilla a una persona? Pues mira, normalmente uno no nace siendo malo. Hay personas que efectivamente nacen con cierto tipo de características que los hacen ser así. Pero hay otras personas como tú y que yo que en ciertos contextos se van a convertir en malos. La gente es culera. Efectivamente, la gente es pura. No toda, pero sí hay gente buena y gente mala. Y bueno, le deseamos feliz noche, días o tardes. Somos Más allá de lo que ves, Decepcionados, tristes. de la sociedad mexicana, de la antigua y la actual, México como tal. México ha logrado muchas cosas buenas, tanto como cosas malas. muchas cosas malas. Esto es De un hecho, ejemplo. cabe recalcar que Goyo estaba, además de buscar el precursor de la Viagra, según ahí lo que vimos, Las fuentes. trataba de buscar también una pastilla que te hacía invisible para poder así ganar la Segunda Guerra Mundial. Y durante su interrogatorio, ¿no? Agarró un gis. ahí con Tomó un el- gis con el diciendo que era una pastilla que lo hacía invisible. O sea, que trataba de fingir demencia tal vez. Pero pues el otro güey lo intimidó tanto que, ¿sabes qué? Terminó confesando. Bueno, vamos a caballeros, ahora sí llegó el final. Y adiós.